Hoy vamos a meternos de lleno a explorar el poderío militar romano. Mucha gente piensa, no, que Roma dominó por pura fuerza bruta, por tener ejércitos enormes. Pero creo que hay que rascarle un poquito más. Exacto. La idea aquí es que, bueno, gran parte de su éxito vino de la calidad, de la innovación militar, no solo de cuántos eran. Antes de Roma, pues sí, había otros ejércitos fuertes en el Mediterráneo, pero los romanos trajeron algo diferente. Así es. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron esas innovaciones militares tan cruciales? ¿Y cómo funcionaban, o sea, en la práctica? Justo eso. Vamos a examinar esas tecnologías y también, muy importante, la organización que permitió a Roma no solo conquistar, sino pues mantener un imperio tan vasto. Hay mucho de dónde rascarle en las fuentes. Perfecto. Pues, si te parece, empezamos por el soldado, el legionario. Su equipo básico ya marcaba una diferencia importante. Sí, Pensemos en el pilum, esta lanza que arrojaban, sí. y el gladius, la espada corta. No eran armas comunes para la época, ¿verdad? Para nada. El Pilum es un ejemplo genial de diseño, con un propósito muy claro. No era nomás lanzar y herir. Su característica clave era, fíjate, una parte delgada de hierro, más blandito, justo detrás de la punta que sí era de acero duro. Ah, mira. Y esto no era un error, era a propósito. Cuando se clavaba, sobre todo en un escudo, el peso del asta hacía que esa parte, ¡pum!, se doblara. Entiendo, se doblaba, pero, o sea, ¿cuál era el efecto real de eso en medio de una batalla? ¿Solo para que no la volvieran a lanzar o había algo más, tácticamente? No, el impacto era múltiple y bien importante. Primero, como dices, evitaba que el enemigo la recogiera y la usara contra ellos. Eso ya es algo. Claro. Pero segundo, y esto es crucial, si se quedaba clavada en un escudo, el asta doblada colgando lo hacía pesadísimo, imposible de manejar. O sea, básicamente obligaba al soldado enemigo a tirar su escudo en pleno combate o a pelear con un esturbo enorme. Wow. Imagínate el efecto en la formación enemiga. Escudos inútiles, huecos en la línea y el golpe psicológico. No, ver que tus defensas ya no sirven antes del choque principal. Qué fuerte. Y bueno, una vez que llovían los pila, venía el momento del gladius. Una espada corta, sí, de unos 50 a 60 centímetros de hoja, ancha, diseñada más para apuñalar que para cortar así, con grandes movimientos. Ajá. Era perfecta para el combate cuerpo a cuerpo, muy cercano, en esas formaciones súper compactas que usaban los romanos. En ese apretujamiento, donde espadas más largas o lanzas pues no sirven bien, el gladius permitía dar estocadas rápidas, letales. Era un arma brutalmente eficiente para su forma de pelear. Es tremendo imaginar esa secuencia. Primero la lluvia de pila que desarma y desordena al enemigo, y luego ese avance disciplinado, escudo con escudo, usando las espadas cortas de forma tan metódica. Exacto. Te hace pensar en el nivel de entrenamiento y, pues, de cohesión que necesitaban para pelear así. Totalmente. Y esa disciplina no era solo en el campo de batalla, ¿verdad? Se veía también en otra área donde Roma, bueno, brilló: el asedio de ciudades, la poliorcética, como le dicen. Las fuentes nos cuentan de operaciones, a una escala impresionante, ¿no? Como Alesia o Masada. Sí, y lo notable ahí es la sofisticación de su ingeniería de asedio. Desarrollaron y perfeccionaron máquinas súper complejas. Por ejemplo, el onagro, que usaba la torsión de cuerdas para lanzar piedras pesadas así, en parábola, ideal para machacar murallas desde lejos. Como una catapulta, digamos. Ándale, algo así. Y luego estaba la balista, que era más como una ballesta gigante de precisión. Usaba tensión para disparar dardos enormes o piedras contra blancos específicos, como los defensores en las murallas o maquinaria enemiga. Requerían conocimientos de física, de materiales, bastante avanzados para su tiempo, ¿eh? Y además de las máquinas estas que lanzaban cosas, construían estructuras impresionantes. Rampas gigantes para alcanzar las murallas, torres de asedio que se movían, pero quizá lo más impactante era su capacidad de construir infraestructura mientras estaban en campaña. Eso es increíble. Y ahí tocaste una clave que a veces se nos olvida. La ingeniería romana no era solo para atacar, era la base de operaciones de todo el ejército. Su habilidad para construir calzadas, o sea, caminos pavimentados y puentes súper sólidos a una velocidad bárbara, incluso en territorio enemigo. Sí, sí. Eso es lo que permitía a las legiones moverse rápido y sobre todo mantener sus líneas de suministro.
Sin esa infraestructura, olvídate de campañas largas y lejanas. Cambió totalmente las reglas de cómo proyectar poder militar en la antigüedad. Oye, y eso que mencionas de construir sobre la marcha. Recuerdo haber leído de cómo sus ingenieros llegaron a desviar ríos. ¿Cómo lograban esas hazañas técnicas y organizativas en plena guerra? Pues se demuestra un nivel altísimo de planificación, ¿no? De recursos y de mano de obra especializada que ya estaba integrada en el ejército. Desviar un río para quitarle el agua a una ciudad sitiada o para ayudar a sus propias construcciones no era una ocurrencia. Requería topógrafos, ingenieros y miles de legionarios trabajando coordinados. Es un testimonio de su enfoque tan metódico y de su capacidad para mover recursos a gran escala. Impresionante. Definitivamente. Y claro, toda esta capacidad de moverse, de construir, de luchar, dependía de algo que se ve menos, pero que era básico: la logística. Sin una buena gestión de los suministros, pues todas estas ventajas tácticas y de ingeniería se hubieran quedado cortas en campañas largas. Claro, de nada sirve tener las mejores carreteras si no puedes mover comida, equipo, la paga, ¿no? Para miles y miles de soldados a cientos de kilómetros de casa. ¿Cómo le hacían para manejar esa cadena de suministro tan enorme? Pues era un sistema bastante complejo. Se apoyaba en la red de calzadas, claro, pero también en una red de almacenes estratégicos, los ORREA, ¿de acuerdo? Ah, sí. Ahí guardaban grano, aceite, vino, lo esencial. Y además tenían una organización administrativa bastante sofisticada para calcular lo que necesitaban, para requisar o comprar cosas en las provincias y organizar el transporte, por tierra o por mar. Mantener a un ejército grande, bien alimentado y equipado en campaña era una operación masiva, continua, no paraba. Entonces, esta capacidad logística, ¿cómo se compara con la de sus rivales? Pienso en los galos, los cartagineses, los reinos helenísticos. Fue aquí donde Roma marcó una diferencia que se mantuvo en el tiempo. Uy, definitivamente. Muchos de sus adversarios podían tener ejércitos muy buenos en batalla, sí, pero a menudo les faltaba la estructura del Estado, la infraestructura logística para aguantar campañas largas o mantener ejércitos grandes operando lejos de casa por mucho tiempo. La capacidad romana para proyectar y mantener su poder militar por todo el Mediterráneo y más allá durante años si hacía falta, eso les dio una ventaja estratégica enorme, duradera. Tiene todo el sentido. El legionario. La maestría en ingeniería, tanto para atacar como para construir infraestructura, y una logística que no tenía igual en su época. Todo eso funcionó junto. Esta combinación fue, digamos, el motor que impulsó la expansión territorial y permitió a Roma controlar un imperio inmenso de forma efectiva. Sí, queda claro. No fue una sola cosa, sino la suma, la integración de muchas ventajas, tecnológicas, tácticas, organizativas. Eso les permitió enfrentarse y, pues casi siempre, superar a culturas con tradiciones militares muy diferentes, muy arraigadas. Y el legado de estas innovaciones, fíjate, duró muchísimo tiempo. Elementos del diseño del pilum, como esa capacidad de penetrar y de inutilizar escudos, pues influyeron en armas que vinieron después. Las técnicas de asedio romanas, que además documentaron súper bien autores como Vitruvio, se volvieron manuales de referencia. Se estudiaron y se adoptaron durante toda la Edad Media y todavía después. La ingeniería militar romana sentó un precedente. De verdad que su enfoque en la guerra dejó una huella profundísima en la historia militar y tecnológica. Bueno, entonces, para recapitular rápidamente los puntos clave que platicamos: el impacto del equipo personal como el Pilum y el Gladius, la habilidad sorprendente de los romanos en ingeniería de asedio y fundamental en construir infraestructura, y el papel vital, absolutamente vital, de una logística organizada y a gran escala. Sí, en una reflexión un poco más amplia, la experiencia romana nos enseña de forma muy clara cómo la innovación tecnológica, cuando la combinas con disciplina rigurosa y una organización meticulosa, puede ser un factor decisivo para el éxito estratégico, a menudo superando la simple ventaja numérica o la fuerza individual. Y esto deja flotando algunas preguntas interesantes, ¿no? Para seguir pensando, por ejemplo, ¿qué otras innovaciones militares a lo largo de la historia se podrían considerar que tuvieron un impacto transformador parecido al de las romanas? Y quizá, yendo más allá de lo militar, ¿qué lecciones sobre la importancia de la disciplina, de la ingeniería aplicada, de la organización logística podríamos sacar de Roma que sigan siendo relevantes hoy? Ahí se queda, material para la reflexión.